Después terminó esa teleserie y ahí yo dije, yo no voy a seguir pagando ¿Dónde el vivías tú piso. en ese momento? Yo ahí vivía en Bellavista. En Bellavista. En Bellavista. Justo en Los Piñones, ¿Ya? como Cerquita del canal. cerca del canal. Y antes había vivido en Santiago Centro, y antes en San Diego, y antes en San Bernardo, y nací en San Ramón. ¿Pero ya te había ido a la casa? A los 16. A los 16. ¿Cómo? ¿Por qué te fuiste tan chico? Tú vivías en San Ramón en esa época. No, yo nací en San Ramón y después viví en San Bernardo. San Bernardo. Sí. Ya de San Ramón a San Bernardo, y San Bernardo a los 16 tomaste la decisión de irte. Sí. Cosas prácticas, me costaba mucho estudiar en la universidad, en el centro, en la Chile, y viajar constantemente a San Bernardo a las 10 de la noche que terminaban mis clases, llegar a las 8 de la mañana. Pero principalmente yo creo que fue algo inconsciente. Yo quería dejar de ser una carga para mis papás. Mis papás me habían tratado de ayudar en lo máximo que ellos podían para que yo Pero tú estudiara estabas y saliendo saliera del colegio adelante. recién. Y yo salía del colegio, salía a los 16. Sí. Y me puse a trabajar a los ¿Y 14 lo y a los hablaste con 16. ellos? ¿Lo hablaste con ellos? No. Me voy. Yo creo Me que siento. algo ahí, yo lo he hablado, bueno, con terapia y con los amigos, y uno se va dando cuenta también, me invitan harto a universidades, a charlas, a conversar. Me gusta mucho conversar con jóvenes que están pasando por algo parecido a lo que a mí me podría haber pasado. Y yo lo que decidí ahí fue hacerme cargo de mi vida, precisamente porque sabía que a mis papás les costaba mucho. Entonces eso partió a los 14, y cuando tú tenías una independencia económica a los 14 porque estás trabajando en un lugar, tú ¿Qué el hiciste a sábado los de la 14? noche ¿Qué decís, hiciste a los 14? freía papas en Plaza de Espucio, ¿Freías papas? en el burgerín que había en ese Claro. momento. Y también después trabajaba le hiciste una publicidad a un mall, digamos, ¿no? en el mismo mall, Sí. en el mismo mall. Pero bueno, qué bonita la historia. Trabajaba haciendo zapatos para Bata, por ejemplo. Que un No, pero qué tío- bonita historia. No sé, a lo mejor estoy muy poético, me decís y me paro. ¿Ah? Pero haber empezado a trabajar a los 14 años friendo papa en un mall y unos años después ser el rostro publicitario Sí, po. del mall es una gana del destino hermosa. De eso, Julio, me ha pasado 1000 veces. Yo estuve ofreciendo canapé a los famosos que son hoy día los famosos de nuestra tele en los premios APES, y de repente llega la persona encargada y me dice, no llegó el hueón que se tiene que parar a entregar la estatuilla. Cámbiate de ropa, ponte esta chaqueta. Y O de sea, repente, era hermoso ahí en el Estudio 54, creo que se llama, Estudio Gigante. Estudio Gigante. En Rosa. Tuvo un tiempo en Estudio 50 y Sí. tantos, ya. Y yo repartía canapé en esa ceremonia, y de repente estaba en el escenario y estaban entregando al mejor animador, el mejor actor, el mejor director de teatro. Y yo me acuerdo que estando ahí, le pregunté a Fernando González, yo quiero ser actor, ¿qué tengo que hacer? Y en comerciales me dice, anda de esta escuela, anda de la Chile, si te gusta realmente, pero esta weá es difícil. Si lo quería hacer, bueno, yo estudiaba ingeniería y me retiré de estudiar ingeniería para estudiar teatro. Y 5 años después, que egresé, estudié 4 años y egresé, mi primera teleserie estaba en el mismo escenario recibiendo el APES como mejor actor del año por Brujas. Por un baile. Y ese tipo de cosas me han pasado muchas veces, estar en el lugar contrario o opuesto. Entonces cuando viene todo lo que nos ha tocado vivir, hay un remesón súper importante, porque en el fondo la gente tiene la información de ti, que ve públicamente, que es la tele, es de este actor. Yo he sido súper resguardador de mi vida personal, y cuando he contado cosas es porque creo que tienen sentido. Pero yo pertenezco a un lugar que hoy día precisamente es el lugar que ha hecho la crisis en que está nuestro país, porque hizo notar algo que venía pasando hace mucho. Yo egresé de una universidad a los 21 siendo deudor, porque lo primero que tuve que hacer en mi vida es pagar la deuda por haber estudiado, y cuando no pude pagarla estuve 2 años en DICOM. Y no puede ser que eso sea lo que se le promete a un joven que tiene ganas de actuar. Cuando yo veía que mis compañeros y amigos se iban a estudiar afuera porque les había ido la raja a la universidad y podían pensar en un magíster, yo estaba pensando en comprarme un taxi recién egresado de la universidad cuando aparece la oportunidad de hacer la teleserie. Porque tenía que empezar a pagar mis 8 años de crédito. Entonces yo creo que la vida me haya puesto en esos lugares tan contrarios, tan distintos, como friendo papas en un mall, y después yo invitando a la gente a decir, oye, se va a inaugurar esta estructura en la cual tú puedes venir y es un aporte cultural a tu entretención. Me parece que además ha sido coherente, no vengo a hacer como una limpieza de imagen, pero si hago publicidad, por ejemplo, en ese caso, yo nunca he vendido una tarjeta.
Nunca le he dicho a alguien, ven, vendo mi experiencia o puedo compartir la experiencia de decir, oye, sí. O sea, en nuestro país la cultura es una elite y si el mall la está poniendo en su patio central como una arquitectura que viene de otro lugar del mundo y la gente puede irse a sacar fotos mientras se come un helado, no tengo ninguna culpa en hacer eso y defenderlo. Algo que me lo reprocharon muchísimo, por ejemplo, en el estallido, como cómo vos salías a la calle si hubiera el rostro de un mall. Como yo no te voy a entrar a explicar, porque de partida no tengo por qué explicarte por qué en este país yo no puedo vivir como artista y tengo que hacer un montón de otras cosas, ¿no? Como publicidad, como radio, como teleserie, lo que sea. Entonces yo creo que desde ahí nunca he sentido culpa por hacer las cosas que he hecho porque han sido coherentes con weas que me acomodan. Héctor, y cuando te vas de la casa a los 16, de los 14 empezás a trabajar, ¿cuánto era en tu familia? ¿Cuánto? Mi mamá, mi papá y mi hermano. Tu hermano. Y mi abuela, que me crió, pero que murió cuando yo tenía 15. Ya, Que fue súper importante porque en realidad te marca. yo fui criado por dos madres, ¿cachai? Está mi madre que es mi madre biológica que me ha criado toda la vida, pero además vivía con la madre que me consentía, que además había sido una imagen muy fuerte, crió a sus 7 hijos. Mi mamá estaba en su vientre cuando mi abuela tenía 8 meses de embarazo o 7 meses y se muere mi abuelo. Y ella se queda con 7 hijos. Los 7 hijos ya empezaron a irse y la única que se quedó en casa fue mi mamá, que luego mi mamá se casó, y como se hacía antes era como se iban a vivir a la casa de los abuelos. Y ahí me crié viendo cómo mi abuela levantaba esa casa y ayudaba incluso a mis padres lavando overoles para Ipal, que era como una empresa de cereales, no sé si te acuerdas de Natur. Natur. El patio en San Ramón lleno de overoles y yo acompañándola en la micro con sacos de overoles a írselo a dejar a la empresa porque ella los había lavado y planchado. Y así, lavando overoles, había criado a sus hijos. Es sino para mí todo el motor de cómo me muevo, cómo siento que debería moverme en la vida, incluso, por ejemplo, cuando no puedo trabajar en la mitad de la pandemia, ¿cachai? Es que bueno, la historia nos va marcando, ¿no? Y a ti te marca mucho aquello. Te sientes que en una carga en la casa te pones a trabajar, pero primero quieres estudiar ingeniería. Sí. ¿Y por qué llegas a ingeniería, weón? ¿Cómo? Porque es impensado que alguien del lugar desde donde yo provengo o incluso como de gente que no es de la élite pueda pensar en ser artista, ¿cachai? Ser artista ya es un privilegio en este país, como no quisiera ser músico. Obvio, si el cabro lo tienen desde chico tocando violín y tocando piano, en su cabeza a los 15 imagina. Yo nunca había ido al teatro y nadie se explicaba por qué quería estudiar teatro si nunca te hemos llevado al teatro, ¿cachai? La vez que me llevaron al Teatro Caupolicán fue como para una prueba en tercero medio y fue un desastre porque nadie había ido al teatro, entonces todos hueveaban. Liceo de hombres, liceo de aplicación, ¿cachai? Entonces era muy inexplicable y yo a quien le decía como yo quiero estudiar actuación, me gustaría estudiar actuación o artes también era como algo que me gustaba, era como no, estoy hueveando. Tú tienes que estudiar algo que te pueda permitir pagarte tus cosas y ser una persona y después haz un taller. Entonces así, como era buen alumno, finalmente quedé en ingeniería y estando adentro me di cuenta que no tenía por dónde, sino odiaba, ¿no? Es como me sentaba atrás, nunca nadie me dijo, como en mi familia, yo soy el primero en entrar a la universidad de mi familia. Como, imagínate el asado cuando quede en ingeniería. Pero además toda la responsabilidad de unas generaciones completas para atrás. O sea, mi papá siempre quiso estudiar en la universidad y no se podía. De la generación de mis primos, el primero en entrar a la universidad, a una universidad como la Chile además. Entonces era como, tenéis que estudiar algo que corresponda, ¿cachai? Claro. Y debería haber estudiado eso. Yo encuentro. Por estos tiempos me serviría más para levantar un negocio, yo creo. Oye, y cuando te decides estudiar teatro y ya te decides irte con tu mochila a vivir al centro, primero rentaste tu pieza, ¿cómo fue tu...? Había muchas compañeras y compañeros en la misma situación, amigos hasta el día de hoy que trabajamos y seguimos compartiendo juntos. En la misma situación. Y pasó algo bonito, algo lindo que pasa en la universidad, por eso el concepto de universalidad, ¿no? Como que se encuentran mundos muy distintos, porque yo venía de San Bernardo y también tenía compañeros que venían de San Damián, ¿cachai? Y estábamos en la misma situación, como
necesitamos emprender nuestra vida y encontrarnos con una realidad que no es la que el destino te marcó y es la que a ti te debe tocar. Uno hace el ejercicio de ponerse en otra situación, de entender otra realidad y por eso uno dice, claro, lo que pasa es que cuando llega alguien y dice, oh, yo no me imaginaba que había este nivel de pobreza, es porque también uno no ha hecho un trabajo personal de decir, oye, por más que yo nazca en este lugar, yo tengo una responsabilidad social de conocer el país que vivo. Y eso puede ser para cualquier lado. Yo conocí... O sea, yo no tenía internet en mi casa y yo le pechaba internet a mis amigos más cuicos y que tenía que quedar el domingo hasta la 1 de la mañana porque el dueño del computador tenía que hacer la pega antes, ¿cachai? Se iba toda la familia a acostar y me pasaba en el computador para hacer mi pega para el otro día irnos a la misma universidad con el mismo profesor y entregar el mismo trabajo. Pero yo no tenía computador ni internet. Mi amiga, mi amigo sí. Y ese es el país donde vivimos y ese, al menos que me tocó a mí, y eso es lo que uno se encuentra en un lugar. Por eso hay que proteger esos lugares de encuentro como los colegios que pueden hacer que se encuentren gente de distintos lugares, las universidades. Yo creo que lo que ha pasado hoy y por qué se acrecentan nuestros problemas es precisamente porque hay una división inmensa. Los que están acá los sacan a pasear en unos buses. Los cabros que estudian en Chicureo los sacan a pasear para que cachen cómo es el centro. Si el centro es de todos, el centro, la universidad, los colegios son lugares de encuentro en donde la sociedad empatiza con el otro porque lo conoce, ¿cachai? Héctor, ¿hiciste grandes amigos? Sí, en el mundo de la televisión, en el mundo del teatro, has hecho grandes amigos. ¿La Mane Suete es una gran amiga tuya? Es una gran amiga, sí, sí, sí. Y es súper extraño porque tenemos vidas muy distintas. Muy distintas, ella está criando, es como una hermana grande, es un puntal que está ahí, una hermana grande que a veces nos peleamos también, en la pandemia estuvimos un poco distanciados, porque a veces no nos entendemos en las decisiones, en las opiniones. ¿Para dónde vais? Te vi pasando en bicicleta, voy a Plaza Dignidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas para allá? A exponerte. No, pero ven a contarme esto acá. Ya, vamos. Usted quédese, ¿ah? Vamos a hablar de esta conversación de la Mane con Héctor. Quédese con nosotros. Volvemos de inmediato. Vamos a sentarnos así. Aquí, acá.